Ya estamos en vivo. Bueno, buenas noches. Nuevamente haciéndolo en vivo hoy día martes. Agradecido con Dios. Como pueden ver, hoy nuevamente estamos con la hermana Alicia, el hermano Roque en esta noche, para hablar de un tema bastante serio, bastante, ¿cómo se le puede decir? Complejo, complicado. Así que bueno, le voy a dejar al hermano Roque y la hermana Alicia que se estén presentando. Saludo a todos, con la paz del Señor, a los oyentes, los que están en sintonía ya de este programa y los que también después se van a conectar seguramente. Así que acá vamos a estar mirando qué el Señor nos enseña en esta noche. Amén. Amén. Saludo a todos con la paz del Señor. Un día más que estamos para compartir con ustedes como invitado de acá de nuestro hermano Nico, para compartir la palabra del Señor, que es algo tan precioso, poder entender, poder comprender muchas cosas que nos revela la palabra. Así que estamos agradecidos, gracias a cada uno de los que van a estar viendo, los que van a estar ahí del otro lado, por su tiempo y por esta noche que van a estar ahí compartiendo también con nosotros. Y hoy, como decía, venimos con un tema bastante complejo sobre el divorcio y el repudio. El divorcio y el repudio que está en el libro de San Mateo, capítulo 19, a seguir. Ahí después van a estar buscando, después vamos a ir viendo otros versículos, otros capítulos. Como pueden ver ahí en pantalla, tenemos varias Biblias para interpretar un poco mejor la palabra de Dios. Tenemos la nueva traducción, tenemos Biblia de estudio también. ¿Para qué? Para entender un poco mejor lo que Cristo quiso hablar en ese momento. Así que vamos empezando a leer la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 19, a seguir. Dice la palabra: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿No habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y acá, como podemos ver, hermanos, gracias al Señor, venía Jesús ya de otra región para otra y le seguía grandes multitudes, pero dice que se acercó un grupo de fariseos para tentarle. Gracias al Señor, dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Le hacen una pregunta, como que ellos no supieran lo que el Señor, como dijo Jesucristo, no, ¿acaso no ya en el comienzo Dios no le habló de eso? Una mujer y un varón. Gracias al Señor. ¿No habéis leído que lo que hizo al principio un varón y hembra lo hizo? Y el versículo dice, el 5, y dice: y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora viene la pregunta: ¿es bíblico divorciarse? ¿Es bíblico repudiar? Es lo que entra la pregunta ahora, si es bíblico eso. Y acá vemos que ellos llegaron para preguntarle, para tentar a Jesucristo sobre eso. Estaban Preguntarle. probando a ver si él era hijo de Dios o algo así. En otras palabras, querían que Jesucristo esté de acuerdo con con ellos, para ver, en otras palabras, querían hacer caer a Jesucristo, para ver cuál es la opinión de Jesucristo. Si no sé si la hermana Alicia quiere. Amén. Qué tremendo. Lo que podemos notar acá es la frialdad que tenían los fariseos y cómo querían contender con Jesús, porque sabía que Jesús era una persona que siempre defendía al prójimo, que siempre hacía lo bueno. Él caminaba por donde andaba, siempre hacía milagros, enfermos se sanaban, y hablaba mucho sobre el perdón, porque acá podemos ver un poquito antes de los dos deudores que él hablaba. Sí, ajá. Y bueno, entonces cuando terminó, dice que de hablar esto, él se alejó de aquel lugar, pero la gente con malicia, estos fariseos con malicia le seguían y querían que él diga algo A favor de ellos. a favor de ellos y que esté en contra de la ley para poder acusarle. Entonces él, usando sabiduría, vino a las escrituras y le dijo. Él respondió y le dijo: ¿no habéis leído que
el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que el Señor le estaba diciendo acá, que el hombre con la mujer son uno. O sea que el daño que ellos pensaban en hacer quizás a la mujer era también el daño a ellos mismos. Claro, y Eso es lo que Jesús en cambio quería. al encontorno, a todo el familiar. Claro, no solamente a él, sino también a sus hijos y seguramente también a los padres. Ahí ya hay una consecuencia más. Entonces acá lo que el Señor le estaba queriendo hacer ver es que no era así tan fácilmente repudiar y listo. Aparte no era solo repudio, porque nosotros podemos ver que repudiar era sacarle a la mujer de la casa con sus bolsitos o con lo que tenía, con la pertenencia que tenía, o simplemente con las manos vacías y despedirla de su casa, nada más. Pero Jesús le dijo, no es solamente repudio, sino que aquella persona que quería hacer eso tenía que tener una ocasión justa, tenía que tener una causa justa. Y eso lo vemos ahí creo que en mismo Mateo capítulo 5, que lo podemos encontrar, versículo 31, donde dice la palabra del Señor. También fue dicho, dice, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea que Jesús le estaba diciendo, oíste que fue dicho sí, porque Moisés mandó, es cierto. Claro, nunca vino eso de parte de Dios, nunca que Dios dijo sí, a Moisés hace eso. No es que Dios le dio una orden, sino que fue por causa, sino que Moisés puso esa regla por la dureza del corazón del hombre. Exactamente. Acá, por ejemplo, esto lo podemos ver ahí que era la parte de la ley, digamos, en Deuteronomio, capítulo 24, sí. Que dice así, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Dice más el verso 2, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Eso era lo que estaba en la ley, lo que decía. Si alguno tomare mujer y no le agradare por haber encontrado en ella algo indecente, eso indecente es fornicación, alguna cosa mala, alguna cosa, póngale si se casaba y la persona no era virgen, o póngale si estaba viviendo ahí en el matrimonio y ella le engañaba o algo pasaba y el marido se daba cuenta, bueno, ahí sí podía darle pero carta, repudiarla también. No solamente repudiarla, sino que no con el repudio solo, sino que acá había un cuidado. Esta ley lo que hacía era cuidar a la mujer, que la mujer no quede desamparada, que no era solo repudiarla, echarla nada más, sino que tenía que darle la carta de divorcio para que esa mujer salga y pueda rehacer su vida. Pero si ella era solamente repudiada, ella podía salir, pero nadie podía casarse con ella. ¿Por qué? Porque estaba impedida. ¿Por qué? Porque el marido no le había dado la carta de divorcio. Entonces, esa mujer, ¿qué pasaba? No podía casarse, no podía volver a tener otra pareja, vida, sí. Era mal vista por todos y prácticamente todos le daban la espalda y le tenían como mujer impura. Exactamente. ¿Y qué hacía? Terminaba muriendo a veces de hambre. O alguna también trabajaban, como le dicen ahora, era mujer de la vida, en otras palabras, para ganarse el pan de cada día. Pero también al trabajar así, como mujer de la vida, como ejerciendo la prostitución, también corría el riesgo de que le agarren y que le maten. Claro, apedreen. Le apedreen. Totalmente. Eso también podemos ver, podemos notar. Y bueno, Jesús lo que él quería decirle a ellos, que no era así tan fácil, que no era desligarse nomás de la persona, a no ser por justa causa, que era causa de fornicación. Pero en aquel caso, en aquellos tiempos, ¿qué había? La gente por ahí tenía la idea metida de los griegos, tenían una enseñanza griega,
que entonces la mujer era poca cosa, la mujer no valía nada. Entonces, como nosotros vemos acá en la escritura que esto ya, Dios es soberano y Él ya preveía todas estas cosas, entonces dejó escrito. Alguno quiere repudiar, está bien, repudie, pero dele carta de divorcio, como ayudando a la mujer para que no quede desprotegida, sino que legalmente ella pueda tener su vida después, rehacer su vida. Claro que la consecuencia de su pecado iba a llevar. Claro, y también sería bueno recalcar esto para lo que van a estar mirando, que lo que nosotros estamos enseñando, que no vaya y lo aplique ahora, sino que cada hermano o hermana que esté congregando en un lugar tiene su pastor y que vayan y consulten con su pastor de la situación que está pasando con su pareja, porque por ahí ven a nosotros y dicen, bueno, el hermano Nicolás, la hermana Alicia, el hermano Roque dijo que si vos me hiciste eso yo me puedo divorciar de vos, y toman una cosa que no es así. Por eso cada uno tiene y sería bueno que se acerque a su pastor y que le recalque lo que está pasando por ahí en su matrimonio, si hay pelea, si hay disolución, si hay alguna cosa, pero como leíamos la palabra, que Jesucristo acordaba eso si solo había fornicación en la pareja. Ahí sí la persona que salía, o sea, se quedaba, y la persona que se casaba con la repudiaba también estaba en adulterio. ¿Por qué? Porque esa persona... Claro, hay algunos versículos que resalta también eso, que ahora vamos a estar leyendo. No sé si el hermano Roque quiere aportar algo, quiere leer algo. Hay una cosa, Nico, también muy importante, ya que estuviste diciendo que Dios nunca, y Dios no le gusta, no le agrada el divorcio. De ninguna manera. De ninguna manera. Dios siempre está a favor del matrimonio y no de la separación. Yo escuché de un pastor, justamente miraba, que dice que hay, sería... ¿cómo le puedo decir? Adulterio y hay adulterio. ¿Cómo puede decir? En otra palabra dice que por ahí el hombre cayó una vez. Puede ser que la pareja de los casados que están en la iglesia, por ahí cayó una vez y se le puede perdonar. Es obvio, hay que estar en el zapato de esa persona también. No es fácil decir sí, tener que perdonar porque dice la Biblia. Hay que estar en el zapato de esa persona quien hubo infidelidad. Porque es algo complicado, no es algo fácil. Y bueno, lo que él resaltaba eso, que hay algunos que ya se deleitan eso, que una vez peca, vuelva a pecar, vuelva a pecar, vuelva a pecar, y hay muchas veces que le dicen, no, vos tenés que tener misericordia de tu prójimo, que siga aguantando esa infidelidad, porque hay algunos que pueden cometer el error como mujer o hombre una vez, que por ahí, porque todo, en el sentido digo, que por ahí se habrá desviado, habrá hecho algo y por esa causa fue en eso. Pero lo que él decía, que puede ser que él cometió solo una vez. Pero ahí tiene que haber un cambio en la persona. Exacto, un verdadero arrepentimiento. Claro, porque si no, otra vez de vuelta. Por eso, claro, por eso él resaltaba y decía, hay algunos que vos le perdonás. Está bien, gracias a Dios, ella va por la palabra o él va por la palabra. Pero el hombre o mujer sigue haciendo lo mismo, sigue ejerciendo esa misma cosa. Claro, eso ya es aparte. Claro. Porque Jesús a los mismos apóstoles le dijo, a los fariseos, que al principio no fue así, sino que Moisés permitió la carta de divorcio por la dureza de su corazón. Ajá. ¿Por qué la dureza de su corazón? Porque ellos estaban con el corazón endurecido. Y hoy por hoy también, como estuviste diciendo, Nico, por ahí el caso de infidelidad. Hay veces que no es que la persona quería engañar o simplemente fue a lo mejor un desvío, algo que no veló. Ajá. Y esa persona está dolida, a esa persona realmente le duele, a esa persona realmente le pesa su pecado y se siente sucio, se siente mal, se siente que defraudó a su Dios, se siente que defraudó a Dios la confianza que Dios le dio, siente que defraudó a su esposa, que defraudó a sus hijos y se duele y está ahí con ese corazón dolido y quiere arreglar las cosas. Exactamente. Ahí está la persona, la esposa, si le perdona, no está mal. Claro, exactamente. No está mal. Sí. Y si la persona sí. Si la persona se quiere divorciar, tampoco está mal porque la palabra lo recalca y resalta. Pero lo lindo de esto y lo bueno, esto no es para que se tomara a la ligera, ¿no? No, pero si nosotros somos sí. Hijos de Dios, tenemos que tener un corazón perdonador. Ahora yo puedo perdonar una vez, sí, pero ahora si me sigue haciendo 2 veces y 3 veces, ese ya está jugando, no solo conmigo, sí. sino está jugando con Dios y con la confianza
que la persona le dio, o que Dios le permitió, la oportunidad que Dios le dio nuevamente para estar con su familia, esa persona rechazó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Perdonar sí, pero alejarse. Y alejarse, porque Dios está de acuerdo. Exactamente. Dios avala, acá leemos su palabra, que Él avala eso. Pero como decía la hermana Alicia, también decía el hermano Roque, el verdadero arrepentimiento. Hay que dar frutos en ese sentido también. Hay que dar frutos dignos de arrepentimiento, dice una parte de la Biblia también, que Jesucristo lo resalta. Y como decía, por ahí esa persona es difícil. Bueno, el perdón no es que se siente, es un deber de cristiano, Claro. porque la palabra lo demanda. Pero cuando hay amor, Ajá. hay un amor genuino y está Dios de por medio. Hay algo que Dios cura las heridas, Él venda las heridas. Claro que por ahí todo lo que uno perdona no es que uno tiene que estar trayendo todos los días memoria. Exactamente. Todos los días, sí. no, pero yo te perdoné porque yo te hice esto. Claro que va a tardar otra vez para ver una confianza. Ajá. Pero no estar exponiendo continuamente, ¿no es cierto? Sino perdonar y tratar de vendar esa herida, Claro, de olvidarse, de arreglar enfocarse en- totalmente. Y también, lamentablemente, va a haber ¿cómo le puedo decir? Ya va a haber se me fue la palabra, pero Un quiebre, una ruptura. exactamente, ya va a haber una desconfianza también, va a haber una rotura que va a ser difícil repararlo en ese sentido, que ya queda esa marca y es difícil. Claro, queda como una desconfianza. La consecuencia. La consecuencia del pecado sería. Porque es un error grave. Sí. Y que la otra persona pierde totalmente la confianza. Así sea el hombre o sea la mujer. O sea, la mujer. Es lo mismo. O Claro. sea, es un tema bastante complicado. Y bueno, sería bueno resaltar también que en ese tiempo, como decía la hermana Alicia, el hombre, como dijo la hermana Alicia, la mujer en ese tiempo era despreciada, no podía incluso ni hablar, se le daba permiso cuando ella tenía que hablar, se tenía que sentar aparte, incluso en la misma congregación las mujeres no podían estar. ¿Por qué? Porque eran despreciadas en ese momento. Vemos ahí cuando Jesús fue a la casa del fariseo, Simón el fariseo, cuando entró la mujer a llorar, a limpiar en los pies de Jesucristo, él en su mente dijo, sabemos que Dios conoce todo porque Jesucristo lo vio, lo escuchó. Si este verdaderamente era profeta de Dios, sabría quién es esta mujer. ¿Por qué? Porque una mujer no podía estar entre ellos ahí. Y ese fue por otro motivo, pero lo que quiero resaltar es que la mujer no era bienvenida. No, era bastante, le desechaban por cualquier cosa. Y acá ellos le repudiaban, por decir por una palabra, porque se le quemaba la comida, vamos a decirlo así, porque no me gustó su risa, la repudiaba y le dejaba, como decía la hermana Alicia hoy, y en ese sentido la repudiaban y no le querían dar carta de divorcio, que donde leyó la hermana Alicia en el libro de Deuteronomio que era una ley, ¿para qué? Porque esa carta de divorcio servía para la compensación que tenía que dar el esposo a la mujer. Y ellos no querían hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos le repudiaban por cualquier cosa. Menos como estábamos hablando, por el adulterio. Capaz que ni existía el adulterio y ya. Y ellos ya le desechaban. Le descartaban y Aparecía otra joven, le gustaba esa joven y le desechaba a la esposa que tenía al lado. Era por cualquier cosa y no le querían dar la carta de divorcio por la compensación que ellos tenían que darle a la esposa, porque en la historia era necesario que si la mujer llegaba al adulterio, ahí recién ellos podían repudiarla, pero no por cualquier cosa. Pero si ellos hacían por cualquier cosa, ellos tenían que darle, como decía la hermana Alicia, ellos tenían que enfrentar a la familia también, porque tendría que haber un motivo. Y el único motivo que resalta Jesucristo es por el adulterio. Exactamente, fue tremendo lo que se vivió en aquel entonces. Yo me imagino ahí Jesús confrontando a la gente y uno queda con la boca abierta cuando uno se pone a leer, porque tantas cosas que sucedieron que aún sus mismos discípulos se espantaron, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ajá. Pero vemos que la mujer no valía nada. Vemos que era una sociedad patriarcal donde el hombre era el que dominaba todo. Ajá. Primero, cuando la mujer nacía y hasta todo su cuidado hasta que se case dependía del padre. Totalmente, sí. Ahora, cuando ella se casaba, dependía del marido. Nunca ella fue libre para hacer lo que quiera hacer, sino que primero dependía de todo lo que el padre hacía. Ella tenía que estar sumisa a su papá. Ahora, el marido después, cuando se casaba, el marido tenía que darle una dote a su padre. Exactamente, para sí. casarse con la mujer.
¿cierto? Bueno, ahí ella pertenecía a su marido, era como que era comprada. Era como una propiedad privada del esposo. Exactamente, exactamente. Y Que tenía que agradarle ella tenía que todo. hacer todo lo que el esposo le decía. ¿Por qué? Porque ella estaba, y eso es lo que malinterpretan. Hoy en como día. llamamos el machismo, y también está lamentablemente el feminismo. Exactamente. Está las dos cosas. Los dos extremos son malos. Los dos extremos son malos. Está el machista y también está la feminista. Y hay hasta hoy en día hay eso, ¿viste? Porque hay algunos que dicen, yo soy el jefe de la casa, Claro. yo mando acá. Y vemos que no es así. O sea que el jefe de la casa interpreta que vos tenés que mantener tu casa, tener todo en regla, vivir en armonía con tu mujer. Claro. Y luego Los dos somos los mismos delante de los ojos del delante Señor. de Eso Dios es lo que somos la iguales, palabra sí. resalta. Que no es ni más ni menos, sino que la cabeza de nosotros es Cristo. Y existe eso porque a veces, fíjese que yo a veces estoy barriendo la vereda nomás. Pasa la gente, mayormente los hombres, y se ríen que yo estoy barriendo la vereda. Y no pasa nada, vos si vos barrer la vereda, lavar los platos, lavar la ropa. casa, lavar la ropa. Son cosas que uno puede hacer. Puede Ahora hacer, que uno puede haga hacer. no quiere decir que uno es pollerudo, como le llaman, Sí. como le llaman o va a dejar de ser hombre por lavar la ropa. Exactamente. Mucho interpreto porque no, porque yo trabajo, yo, la mujer que se arregle en la casa. Bueno, Melissa, por ejemplo, Melissa maneja el auto. Yo no manejo. A mí me dijeron, ¿cómo voy a dejar que la mujer maneje el auto? Pero que es de ella, que maneje. Yo no tengo problema que me lleve y me traiga. Y la mayoría dice, no, pero que me dijeron, no, si vos tenés que, si vos sos la cabeza. Claro, malinterpreta. Malinterpreta la palabra del Señor. Y acá vemos que también esto, tenemos que recalcar nuevamente que los fariseos eran estudiosos de la palabra, porque ellos se pasaban estudiando la palabra del Señor, pero lo que no tenían discernimiento, lamentablemente, porque nosotros podemos leer toda la escritura y saber de memoria todo, pero si no tenemos discernimiento de parte del Señor, vamos a estar perdidos. Y seguimos leyendo, ¿querés leer? Seguir leyendo lo que en San Mateo capítulo... Quedamos en el versículo Sí. 4, sí, San Mateo 19, capítulo 19, versículo 5, si querés leer algunos 5, textos. Sí. Leo del 5, dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ujú. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y bueno, y acá en el versículo 5 podemos resaltar que Jesucristo le resaltaba lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, que voy a estar leyendo, que dice, versículo 2, voy a leer en la nueva traducción para que se entienda un poco mejor. En Génesis capítulo 2, versículo 24, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Eso es lo que Dios le mencionaba ahí en la creación, que ya desde ese tiempo, y acá Jesucristo lo que resalta es eso, porque ellos se querían separar, querían dar carta de divorcio por cualquier cosa. Y acá en el tiempo de Jesús pasó muchos años, Sí, generaciones, ¿viste? de Genia hasta acá, en muchísimo tiempo, y ya estaba escrito y allá. ya estaba escrito. Y como ellos siendo estudiosos de la palabra se van a olvidar esa parte. Sí. Y Jesucristo sabemos que Él vino a hacer lo que el Padre le mandó. Él vino a cumplir la palabra del Padre. Gracias al Señor, porque dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino solo una carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Esto va mucho más allá, yo creo que esto es mucho más profundo de lo que nosotros podemos ver, porque cuando hay una separación, hay una ruptura, hay una herida, queda algo ahí y eso se daña. Si es una separación que no está permitido por la palabra, esto causa una herida en lo profundo, en lo espiritual. También, sí. Y hay personas que por ahí no pueden crecer espiritualmente porque están con esa ruptura, están con esa desobediencia, están con ese pecado, digamos. Porque hay gente que son, por ejemplo, tanto el hombre como la mujer, hay hombres que son muy machistas y que dicen, bueno, yo soy la cabeza de la casa y yo hago acá lo que quiero y acá a mí se me va a respetar. Y a veces le tiene a la mujer a los golpes, a veces le golpea delante de sus hijos, le maltrata y hasta que se terminan separando, pero es por la dureza del corazón. Del hombre. Ahora, ya que la hermana Alicia resaltó sobre, ese ya es maltrato.
O sea, hay maltrato. Es maltrato. Tenemos que saber que hay mujeres y hombres. Estamos hablando, cuando hablamos del hombre, hablamos de las dos personas, Exacto. hombre y mujer. Hay hombres que golpean a su esposa y esposas que golpean al hombre. Sí. Ahora, eso ya es un maltrato. Ahora, hay muchas veces que la gente no quiere acudir a la justicia. Y por algo está la justicia terrenal. Está en todo su derecho de ir denunciar a su esposo o de denunciar a su esposa. Porque como decía la hermana Alicia, hay un maltrato que ven incluso los hijos. Y estamos hablando de gente cristiana, gente que son hijos de Dios, que se dicen ser hijos de Dios, en ese sentido. El mundo está perdido. Lo que nosotros estamos hablando acá son de gente que dicen que son hijos de Dios. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y ahí resalta nuevamente Jesucristo eso. Sí. En principio no era así, que sé que había una problemática en ese tiempo que era muy... o sea, al hombre mayormente, porque ese tiempo mandaba al hombre, Ajá. largaba a la mujer en banda, ¿viste? Como dice, y traía otra. Y largaba ese y traía otra, quizás. Entonces surgió que el Señor empezó a enseñaba, ¿viste? Sobre Claro, porque ¿por qué? del Porque los principio no fue fariseos así. también le fueron a encarar, ¿viste? Para acusarlo. Entonces él, con sabiduría, Porque había dos teorías, Había dos teorías, sí. maestros serían. En ese tiempo de Jesucristo había dos escuelas, escuelas fariseas. Una era Shammai, que la postura de esa iglesia era correcta. ¿Por qué? Porque ellos decían, esta escuela representaba la más conservadora, dice lo que... lo que estaba en la ley, y lo ellos que- trataban de claro, guardar lo que estaba en la ley. Exactamente, sí. Que era solamente la separación podía ser por causa de fornicación, por algo indecente que era hallado en ella. Claro, y esta escuela de Shammai, ellos estaban en lo correcto, pues decían que lo que estábamos hablando era lo correcto, que se pedía solo la carta de divorcio si era solo por cuestión de adulterio. Y bueno, después teníamos la iglesia de Gilel, que ese tiempo también era una escuela, en ese tiempo de Jesucristo, farisea. Esta era la postura liberal. ¿Por qué? Porque esta escuela era más popular y flexible en su interpretación de la ley. Su enseñanza, el hombre podía repudiar a su mujer por cualquier cosa. Claro, no cocinó bien, listo, fuera, te vas. No me gustó esto, pero la de Shammai, esa sí, esa estaba firme en la palabra del Señor, que era necesario. Pero estaba también aquello liberal, que bueno, ellos les interesaba más lo que decía el pueblo que la palabra del Señor. Claro, yo creo que este rabino, yo creo que él quería tener más seguidores, entonces decía, bueno, Claro, vamos a soltar un exactamente, poquito, porque si vamos a conservar tanto la palabra, todo, bueno, no voy a tener tantos seguidores. Entonces, como eso le gustaba A la escuchar gente, a la gente, totalmente. más a los hombres que querían repudiar, ¿por qué? Porque veía que por ahí su mujer ya estaba bastante con edad y ellos veían otra mujer más joven y bueno, decía, bueno, yo me voy a seguir en esto. Porque acá me permiten que yo haga esto, acá yo puedo repudiar a mi mujer y traer otra tranquilamente y seguir congregando y seguir mi vida religiosa tranquilamente. Eso es lo que ellos querían. Entonces, este rabino tenía más éxito en su escuela. Exactamente. Tenía más seguidores porque la gente le gustaban las cosas light, no quería que le confronte con su pecado. Y acá podemos suponer eso, que estos fariseos que le preguntaron, puede ser que era de la misma escuela de este rabino. Puede ser. Pero lo que refleja era el deseo. El deseo de pecar, el deseo de pecar, el deseo de engañar, el deseo de judear a la otra persona. ¿Dónde estaba el amor? La misericordia. Jesús le dijo, ustedes son una sola carne, ustedes son uno. El daño que vos le querés hacer a ella te estás haciendo a vos mismo, porque en lo profundo de tu alma va a quedar algo grabado ahí. Totalmente. Va a quedar una herida, va a quedar. Pero ellos no se daban cuenta que por su propia alma ellos estaban haciendo daño, se estaban haciendo daño. Qué tremendo, ¿no? Estaban endureciéndose cada vez más a la palabra de Dios. No sé si quieres seguir Eso diciendo. pasa Sí, hablamos. hoy en día, ¿viste? También podemos relacionar con personas que son cristianas que no tienen mucho compromiso, ligeramente, y cometen toda clase de digamos, adulterio, todo. Y están tranquilos porque no tienen compromiso, ¿no? Claro, no tienen un corazón como... Corazón no están arrepentidos. Sí.
No pasa nada, yo puedo lamentablemente, pecar, total sigo yendo a la iglesia, tomo Santa Cena, Voy al hoy domingo, vengo está. tranquilo, nadie se da cuenta, estoy bien. Se ve que no pasa nada porque estoy bien. Ese es lo mismo que una persona está cayendo de un edificio de 100 pisos y va por el cuarto piso y está diciendo, sí, estoy bien, pero va a llegar un momento que va a caer y se va a lamentablemente va a tener la consecuencia. Y por eso, hermano Roque, es bueno leer la palabra, es bueno estudiar, escudriñar la escritura, porque si nosotros no escudriñamos la escritura vamos a estar, pero perdidos, haciendo cosas que la palabra nunca menciona. Como decía el hermano Roque, hacen lo que quieren, siguen yendo a la iglesia. No, mi pastor dijo esto, igual. Y a veces, lamentablemente, hay pastores que no se dedican a la palabra. Incluso también me duele en decir esto, pero hay veces que le dice a la mujer, no, vos tenés que aguantar a tu marido, no importa si él te engaña, Claro. te pega, aguantar, porque esa es la cruz que el Señor te dio, No, y tenés que de aguantar. ninguna manera. Y a veces la persona es maltratada. ¿Cuántas mujeres no escuchamos que están sufriendo en sus hogares? No solamente las mujeres, también hombres. Hay hombres que por ahí quieren agradar a Dios, quieren seguir a Dios, quieren hacer bien las cosas, pero tienen una guerra con la esposa en la casa. Le maltrata, recibe golpes, recibe gritos. Hasta a veces el hombre tiene que plancharse la ropa, arreglarse como puede para ir a la iglesia, después venir y no encuentra ni la cena, ni la ropa, ni nada. Y le hacen la vida imposible así. Como hay mujeres, así también hay hombres. Totalmente. Cuando la Biblia habla de hombre, como dijimos hoy, está hablando de las dos, hombre y mujer. Y en estos casos, por ejemplo, ahora que uno ve mucho el feminismo, como también el machismo, es impresionante cómo hay estas cosas, abundan. El libertinaje. Totalmente. Y van más, como estábamos hablando hoy, más por los deseos de la carne. Sería más por lo que dice el pueblo y no por la palabra. Ellos quieren agradar a la gente, quieren ver gente, quieren ver multitudes. Y en eso ya entra varias cosas: amor de sí mismo, avaricio, son avariciosos, les gusta el dinero, por esa causa también hacen esas cosas. Porque y lamentablemente, si usted se pone a ver, la mayoría de la iglesia grande están en ese camino, lamentablemente. Lamentablemente es algo que y la misma palabra nos enseña. No es que estamos hablando porque nosotros no queremos hablar por hablar, no, porque la misma palabra nos enseña que nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que estudiar la palabra. ¿Para qué? Porque en otro libro dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, nosotros no escudriñamos la palabra del Señor, no, cualquier corriente nos va a llevar para otro lado. Gracias al Señor. Y seguimos leyendo acá en el San Mateo. No sé en qué versículo quedaste, Roque. Verso 8 leyó, falta 9, dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y lo que me sorprende es esto, el verso 10. Dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos. No le dijo un fariseo, no le dijo otro de afuera, sino algo del entorno de él, su discípulo, aquel hombre que Jesús estaba formando, que él estaba formando. Ellos le dijeron, pero si así es, fíjese, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea que ellos también se ve que tenían la intención, él mismo, sí. tenía esa en la mente ya contaminada de repudiar a su mujer por cualquier causa. Entonces ellos tenían eso, seguramente ellos pensaban que ellos eran, wow, no sé, en la casa. Yo me imagino a esas mujeres todo, sí, que más, ahí, porque el hombre se ve que era el que daba la orden ahí y la mujer tenía que cumplir, porque y ellos querían seguir esos pasos, por lo visto. Querían seguir esos pasos, porque dice, y le dijeron sus discípulos. Yo creo que el corazón de Jesús habrá quedado, no sé, se habrá entristecido, porque dice, y le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes le es dado. O sea que el Señor sabía el corazón de cada uno. Sí. Y hay corazones que podían ser transformados, hay otros corazones que ya están endurecidos.
Exactamente. Y esto se ve que los discípulos dijeron así porque era una costumbre ya de todos. Ajá. Ellos eran discípulos que tenían también esa costumbre. Y era necesario que Cristo trabaje en eso también en ellos. Ellos estaban con eso, ¿viste? Que bueno, como en ese tiempo mandaba el hombre, la mujer era Ajá. poca cosa, como dicen. Pero, y ellos tenían esa costumbre, ya por eso dijo sí, que si con todo ese montón de leyes, No me caso, no me quedo solo. Sigo mujeriando, así no, en otras palabras. Pero tremendo. Yo quiero leer en la nueva traducción acá del versículo 9. Dice: por eso os digo, el que se divorcia de su esposa, a no ser por fornicación, se casa con otra, comete adulterio. Ahora, si yo no me separé de mi esposa, pero ya no cometí adulterio, yo casándome con otra, ya estoy adulterando. Ay, adultera. Porque acá lo dice. Por eso os digo, el que se divorcia de su esposa, a no ser por fornicación, se casa con otra, comete adulterio. Y el 10 dice: le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su esposa, no conviene casarse. No conviene casarse. Entonces respondió: no todos reciben esta enseñanza, sino aquellos a quienes es dado. Aquellos que reciben, si caen en buena tierra, la palabra del Señor. Aquellos que, como estábamos hablando hoy, que quieren ese cambio. Pero hay ya corazones duros que lamentablemente no quieren. Y aparte, para no casarse, como decían los discípulos, no conviene casarse. También eso tiene que tener una disciplina también. Para no casarse tiene que tener el poder de contención. Que hablaba Pablo. Sí. ¿Cierto? Porque dice que hay muchos que son eunucos por nacimiento y otros que se hacen eunucos. Claro. ¿Cierto? Esto dice Está en el versículo 12, sí. Sí. Léanos. Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, ahí el tema del eunuco, por ahí si alguien no llega a entender, porque dice que hay algunos hombres que le sacaban la parte, ¿cómo se le puede decir?, varonil del hombre. Claro. Del eunuco, ¿por qué? Porque se veía una reina, era como siervo de una reina, de una princesa, algo, y bueno, por esa causa también se le castraba. Se le castraba, ahí está, en otras palabras. Por ese motivo, pero Jesucristo también dijo que ya algunos nacen así, y después más adelante dice, por causa del reino de los cielos. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Quiere decir que no se quisieron casar para trabajar al 100% en la obra del Señor. Prefirieron no casarse, ¿para qué? Para enfocarse 100% en la obra del Señor. Es lo que Pablo resaltaba. Claro, pero para lograr esto que tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Y bueno, dedicar su vida enteramente al Señor, y se puede, con Cristo se puede. Totalmente. Pablo vemos que es uno de los apóstoles que él mismo comentaba eso. Pero cuando uno está lleno de la palabra, lleno del Señor, no es pecado que no se case, porque la misma palabra lo resalta. Gracias a Dios. Bueno, ahí vamos a San Mateo 5. Ahí seguimos leyendo también algo de lo que Jesucristo resaltaba, sobre el divorcio también y el adulterio. Creo que usted leyó hoy 5:31. 31. Leemos el 5:27. Y leemos el 27 porque hay algo también que el Señor Jesucristo resalta que ya está en el corazón del hombre también. Tiene como título Jesús y el adulterio. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y bueno, acá podemos ver, ¿por qué? Porque en ese tiempo, como estábamos hablando del adulterio, cuando se encontraba la persona en el hecho, sería ahí en la acción, en otras palabras, ahí recién se le podía juzgar. Pero acá Jesucristo resalta algo tremendo porque dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora yo veo una mujer, ya la deseo, ya porque lamentablemente,
Ya falla. Lamentablemente ya pequé. No está la acción, pero ya, Claro, ya tu mente ya maquinó, ya maquinó ya. Entonces eso es pecado. ya he pecado. Es pecado. Eso es lo que Jesucristo le resaltaba, no. Ahora ya no es necesario que le encuentren en la acción, sino que ya cuando ustedes pensaron, ya adulteraron. Y vemos que cuando ellos ya le estaban repudiando a la mujer, seguramente ya tenían esos pensamientos maquinando en su mente. No es que un día para otro se levantó y dijo, bueno, hoy voy a repudiar a mi mujer, me voy a casar con aquella. O me voy a encontrar, me voy a juntar con la otra. No, él sí ya venía maquinando en su mente, lamentablemente. No es que de un día para el otro, como digo, me voy a levantar, bueno, hoy voy a repudiar a mi mujer. No, eso ya viene trabajando en el corazón del hombre. Entonces, es la verdad, viendo como dice, oíste que fue dicho. No cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mirare, o sea, que mire a una mujer ya y le desea, o sea, está en la mente. Por eso dice, cuando uno, la ley decía, si le encontraba, claro, pero Jesús decía, lo que vos pensás, ya lo que está. vos pensaste, vos miraste, deseaste, pensaste. Fíjese la gravedad de las cosas. Que a veces la gente piensa que se le puede tomar al Señor livianamente. Y el Señor es el que conoce el corazón, conoce los pensamientos. Y cuando uno mira algo, desea a esa otra persona, automáticamente ya está pecando delante de Dios, aunque no cometió. Por eso dice más abajo, dice, si tu ojo te fuera ocasión Claro. de caer, ¿no? Dice sácatelo. Eso no quiere decir que usted ahora en su hogar, lo que están mirando, lo que están escuchando, se saque el ojo literalmente. Y van a estar todos sin ojos. Todo lamentable. Vamos a estar todos sin ojos. O sea, lo que está diciendo, si vos ves que te estás mirando, estás deseando, sacá tu ojo de ahí. O sea, corre, sacá tu mirada de ahí, no mire. Mirá al Señor y pedirle perdón automáticamente. Señor, estoy deseando. Señor, estoy mirando y tengo otras intenciones. Señor, perdóname. Sé que tú conoces mi pensamiento, Señor. Automáticamente sacar tu ojo de ese lugar. Y lo mismo dice la mano. O sea, no mande tu mano para tocar lo prohibido, lo que no es. No, porque la mano es lo que te hace pecar. Entonces dice, si tu mano te da ocasión de caer, sácatelo. Mejor En otra palabra también, no vaya a ese lugar donde vos estás sabiendo que te está haciendo mal. Claro. Una vez, bueno, eso escuché de un hermano que la debilidad era el alcohol y lamentablemente la droga. Y él una vez tuvo medio que discutió conmigo y otro hermano que cuando hacíamos programas. No, porque dijo, nosotros le aconsejamos, no, si vos tu debilidad es eso, no vayas a esos lugares. Porque el enemigo es astuto. Él anda, como dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar y él te va a entrar. Y medio que discutió, no, porque Jesucristo andaba también se juntaba con la persona esa, con aquellos, pero nosotros no somos ni 1% lo que Cristo fue. Y lamentablemente no escuchó ese consejo y bueno, y lamentablemente cayó. Y lamentablemente sigue en ese camino, pero es lo que la palabra nos está refiriendo también. Que si hay un lugar donde nosotros estamos yendo y nos está haciendo mal, es mejor que nos alejemos. Que nos alejemos de ese lugar. Como el ojo mira para otro lado, tu mano también trata de no. Y pedirle a Dios. Pedirle a Dios, es sincero, como decía la hermana Alicia, Señor, pequé, hice esto, perdóname, ayúdame a vencer. Esa es mi debilidad. Y el Señor te va a ayudar. Amén. Tremendo como estaba comentando Nico que como decía este hermano, ¿no? ¿Cómo Jesús andaba? Claro, Jesús andaba con los pecadores, él andaba quizás con los que tomaban vino, con los que comían, con los que estaban ahí. Él estaba junto. Pero ¿qué pasaba con él? Él estaba ahí pero para ayudar. Él estaba para mirar con otros ojos. Él tenía ese dominio propio, él era Jesús. No es nosotros que estamos llenos de fallas, de errores, de debilidades. Sí. Y si yo veo que yo, por ejemplo, soy una persona que antes me gustaba fumar, entonces yo no me tengo que estar ahí con los que están fumando y continuamente estar ahí para ser tentado. Si yo soy una persona que me gustaba beber y me voy a ir a juntar con aquellos que están tomando y me dice, dale, tomate un traguito nomás, no pasa nada. Y yo cedo eso, porque voy a ceder, porque no voy a poder resistir. Porque esa es mi debilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerme en la mano del Señor y decirle, Señor, ayúdame a vencer esto. Venir con sinceridad, no querer hacerme del fuerte. Eso es lo mismo que uno, que dice la palabra, que tenemos que estar, ¿cómo es? Tenemos que resistir al diablo, pero someternos a Dios. Someternos a Dios. Si yo me someto a Dios, yo voy a poder resistir la tentación. ¿Cómo? Si yo me someto a Dios. Ahora, sin someterme a Dios, si yo puedo ir y decir,
a querer enfrentar a algo, me va a vencer porque yo no estoy sometida a Dios. Mi carne me va a vencer, mi carne me va a poder, porque yo le estoy alimentando más la carne. Pero si yo me someto a Dios, estoy alimentando más mi vida espiritual, yo voy a poder resistir. Si no, no. En Santiago, el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Y el versículo 8 dice: acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero que es necesario acercarnos a Dios primeramente. Amén. Yo no puedo resistir al diablo sin acercarse, sin someterme. Exactamente. Yo no puedo decir, no, yo voy a ir ahí, si yo mi debilidad era tomar, yo no voy a ir a un boliche donde están todos tomando. Exactamente. Sin yo estar sometida a Dios, porque si estoy sometida a Dios, directamente no voy a ir en ese lugar. Porque el Señor dice que tenemos que huir de eso. Claro, incluso hablé con un hermano ese cuando comenzaba los caminos del Señor, y él decía, no, yo me voy con mis amigos al baile. Y yo decía, pero ¿cómo? Y comentaba, pero yo voy y tomo una gaseosa. Pero yo decía dentro de mí, era poco entendimiento lo que tenía, pero algo ya entendía. Pero yo decía, pero ¿cómo? Si somos cristianos, acudir a ese lugar no es necesario. Sí puedes juntarte con tus amigos a tu casa, invitar a tu casa, tomar un tereré, que ellos vayan y hagan lo que ellos quieran, si querés tener esa comunión con ellos. Pero no vaya a hacer lo que ellos hacen. Claro, porque ya el ambiente ya no es, porque No, el ambiente ya es de otra cosa, donde hay droga, donde hay alcohol, donde hay incluso hay pelea. Sí. Por ahí en esa misma pelea, por ahí entraba en el pleito y lamentablemente puede pasar cosas que No, y es un lugar de pecado. ¿Cómo un cristiano va a estar en un lugar de pecado? es lo mismo que vos vayas con una persona al brujo, a un hechicero, que vos también le estés aconsejando, sigue andando, no pasa nada. No. Lamentablemente son cosas que pasan, y eso es lo que la Biblia resalta, que si esos lugares a nosotros nos aleja del Señor, es mejor que no vayamos. Claro, por ahí muchas veces sí, pero sí. Yo sé dominar, yo tengo dominio propio, pero está bien, nosotros no somos perfectos. Hay que perfectos. confiar en nuestra propia fuerza. Sí, nosotros no somos perfectos. Podemos estar en la iglesia, podemos cometer pecados, pero tampoco hay que meternos en un lugar de ahí. Claro, exactamente, sí. No, es terrible. Y vemos también que Jesucristo resistió al diablo en el desierto. Y él resistió al diablo por la palabra de Dios, por la palabra del Padre. El enemigo venía también por la palabra, pero con media verdad. Pero Jesucristo le resaltaba como le resaltaba a los fariseos en este momento. A Jesucristo se le presentó, pero él resistió al diablo y el diablo huyó de él. ¿Por qué? Porque estaba con Dios, estaba presente la palabra del Señor. Y la palabra nos deja claro, dice, no deis lugar al diablo. Sí. Si yo voy en territorio de él, si yo estoy pisando el territorio del enemigo, obvio que yo estoy en tierra ajena. Totalmente. Estoy saliendo de la cobertura de Dios y me estoy metiendo en un lugar del enemigo donde me van a agarrar. Y no seguro. va a tener misericordia. No. Lamentablemente no va a tener misericordia. Yo elijo salir de la protección de Dios y meterme en las tinieblas. Ajá. Ahí está la decisión. Es la de decisión cada uno. propia de cada uno. No sé si vos querés buscar Malaquías, ¿no? Que es Malaquías capítulo 2, 16. Y bueno, y acá creo que ya habíamos leído también en San Mateo, ya el 31, la hermana Alicia ya leía hoy también le fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Dele carta de divorcio, Malaquías, pero yo os digo, 2:16. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada comete adulterio también. Ya también si la esposa se casaba con otro, también cometía adulterio. No solo el esposo, sino que la mujer también cometía, si le daba carta, le repudiaba sin carta de divorcio. Le daba y bueno, ella se casaba con otro, lamentablemente Claro, porque no estaba libre legalmente. no estaba libre Era algo legalmente. legal. Leo el 2:16. Malaquías 2, capítulo 2, versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Amén. Ahí vemos que Dios aborrece lamentablemente el repudio, porque como hablábamos al comienzo, fue de parte de Moisés por la dureza del corazón del hombre. Pero la palabra nos indica que estaba
Dios nunca estuvo de acuerdo con eso. Que Él aborrece, dice. Sí, aborrece el repudio. Y dice que nosotros tenemos que cuidar esa vestimenta también, esa vestimenta como esposo y también en la vestimenta de la esposa. Estar ahí sujeto, gracias al Señor, y estar en comunión. Y tenemos que guardar, dice vuestro espíritu. Claro, totalmente, sí. Que no tenemos que ser desleales. Claro, exactamente, por eso dice acá, ¿no? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Lo que Él aborrece es la falta de lealtad. Dios quiere que seamos leales. Si tomamos la decisión de casarnos, exactamente, ser fiel a tu esposo, ser fiel a tu esposa, ser fiel a los mandamientos que Dios manda, como Dios quiere que sea. Dice también acá, yo tengo un comentario que quiero leer. Sí. Por ejemplo, aborrece el repudio. Dice: Dios aborrece el divorcio que se inicia con propósitos egoístas. Esa clase de divorcio es como una persona que cubre de iniquidad su vestido, lo que indica que el divorcio injusto es igual a los ojos de Dios que la injusticia grave, la crueldad y el asesinato. Se refleja ese pecado. A ese pecado. Es lo mismo a los ojos de Dios. Nada más escrito de otra forma. Que el mismo pecado. Dios mira con esos ojos. Entonces, hay que tener cuidado. Tenemos que mirar bien lo que estamos haciendo, cómo nos estamos conduciendo. Que Dios nos ayude a siempre ser leales a nuestra pareja y a no querer buscar separarnos injustamente. Totalmente. Y acá quiero leer en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. No sé si usted quiere buscar también ahí donde usted tiene el comentario. En 1 Corintios 7, 10. Sí. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, dice, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Vemos un consejo Pablo nos decía que venía de parte del Señor, eso no de él. Que el Señor, como estábamos leyendo, nunca quiso que haya una separación del hombre de la mujer. Lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, hay que resaltar, hermano Roque, hermana Alicia, lo que estábamos hablando hoy. Esto es si no hay violencia, si no sucede cosa grave en el matrimonio. Por ahí puede haber una discusión como en cualquier pareja, puede haber un desacuerdo como en cualquier matrimonio, pero acá Pablo nos dice que nosotros tenemos que arreglar eso. Ahora, por eso resalto nuevamente, ahora si tu esposo, tu esposa te está golpeando, es maltrato, esas cosas, tenés todo el derecho de separarte, tenés todo el derecho de denunciarle. ¿Por qué? Porque el Señor lo quiere así, porque Él no te llamó para esclavitud. Y si en ese sentido estás siendo esclavo de un maltrato. Ahora, lo que nos están viendo, lo que van a ver el video ahora, si usted tiene una situación así, nosotros le recomendamos que se presente delante de su pastor, de alguien, sería de su dirigente, y que comente lo que está pasando, pero siempre que sea por la palabra. Porque como decía la hermana Alicia hoy, no, esa es la cruz que Cristo te dio. No, esa cruz no viene de parte del Señor. Lamentablemente no. El hombre se está sobrepasando, o incluso la mujer, tomando texto que la palabra no se está refiriendo a eso. Ese es el tema. Pero lo que Pablo aconseja que no se separe. Si hay una disolución, hay un pleito, que puedan resolverse. Que no se vaya a separar, que el hombre no la repudie por cualquier cosa, como estábamos hablando hoy. No sé si la hermana Alicia ahí tiene Tengo algo en el verso 11 donde dice: quédese sin casar. En el verso 10, Pablo reconoce que Dios quiere que el matrimonio
sea permanente. Ujú. Sin embargo, también reconoce que algunas veces una relación matrimonial puede llegar a ser tan intolerable que sea necesario que se separen los cónyuges. Por lo tanto, esto no tiene que ver con el divorcio que Dios Ajá. permite a causa del adulterio o del abandono del cónyuge. Dice, sino que esa separación fuera del divorcio legal, es posible que Pablo se esté refiriendo a la situación en que un cónyuge está portándose de tal manera que pone en peligro la vida física o espiritual del otro cónyuge y de los hijos. En tales condiciones tal vez sea recomendado que uno de los dos cónyuges abandone el hogar y no vuelva a casarse. Es inconcebible que Pablo estuviera respaldando el que una esposa se quedara con el esposo que repetidamente la maltratara y abusara de los hijos. Claro, acá lo que está diciendo, yo creo que la idea que tenía el apóstol Pablo, creo que era que decía, bueno, si hay algún problema así, sepárense por algún tiempo, Claro. evalúen su situación, miren, fíjense el dolor que está causando la división, se van a extrañar, si realmente hay amor ahí, se van a extrañar, si Dios está ahí, algo va a pasar, pero van a volver a unirse. Ahora, si están con el corazón endurecido y persiste el hombre en dañar a su mujer, y bueno, ahí es otra cosa. Pero acá dice que se vuelvan a juntar. Claro, porque él dice que se separe, da el consejo, pero quédese sin casar. Claro. Porque como leíamos anteriormente, si se casa con otro ya está en adulterio. Claro, exactamente. Y ahí vemos que en el comentario que decía la hermana Alicia, resaltaba el maltrato, como hablábamos, y también en lo espiritual. Claro. No solo el maltrato, sino que también en lo espiritual. Y los abusos físicos también, ¿no? Claro. No solo verbal, sino físico. Hay situaciones y situaciones que uno por ahí queda como con la boca abierta, como dice cuando te cuentan la situación de la gente. Es impresionante como hay problemas en el matrimonio. Y quiero leer también el versículo 15 del mismo capítulo acá 7, dice, por ahí si usted quiere buscar en el comentario también, que me llamaba la atención, que dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a su servidumbre, en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque creo que está hablando del hombre o la mujer que no va a la iglesia, que no es hija de Dios, pero si el esposo o la esposa está congregando, hija de Dios, está obedeciendo a Dios. Creo lo que Pablo está diciendo, que si el hombre se va de la casa, que se vaya. Que se vaya. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y esto es lo que por ahí mucha gente por ahí no entiende. Claro, ¿no? malinterpreta, por eso quería resaltar eso también, sí. Malinterpreta, porque una cosa es casarse cuando uno ya está conociendo la verdad de Dios, cuando uno tuvo un nuevo nacimiento, cuando uno se convirtió y están ahí, como se abrieron sus ojos espirituales, como dice, sí. Y están conscientes, van, se enamoran, están los dos, el hombre y la mujer, los dos juntos a la iglesia, se enamoran, se casan. Bueno, ese matrimonio es lo que Dios está aprobando. Eso es aprobado, porque los dos están creciendo, los dos están conociendo la palabra, a los dos se les alumbró la verdad, están conociendo, están conscientes de lo que están haciendo, que se están casando delante de Dios y están haciendo un compromiso delante de Dios. Ahora, esta otra parte donde habla del esposo o la esposa que son incrédulos, hay muchos matrimonios que vienen al conocimiento de la verdad, vienen al evangelio ya con una vida que ya están casados, que ya vinieron casados ahí. Y la mujer se convirtió, o el hombre se convirtió, y la mujer no le quiere acompañar a la iglesia, o el hombre o viceversa no le quiere acompañar, pero no le prohíbe. Y el hombre puede ir o la mujer puede ir a la iglesia y viene a la casa y está todo bien, no pasa nada. Entonces
Pablo aconseja que no se separe, Ajá. no abandone a su marido, Totalmente, sí. no abandone a su mujer, porque los hijos son santificados y bueno, el marido es santificado, el marido incrédulo santificado por la mujer y la mujer incrédula santificado por el marido que cree. Bueno, y ese está en el versículo 12. Si leemos el versículo 12, dice, lee el versículo Y a 12. los demás yo digo, no el Señor, sino algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y en el 13, bueno, habla de la mujer si tiene marido. Viceversa. Viceversa, Y acá vemos que ya es el consejo de Pablo. Dice, y a lo demás yo digo, no el Señor. Vemos que Pablo da ese consejo, Claro. que está bien visto también. Porque dice, y a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Porque como decía la hermana Alicia, ella no le impide que vaya a la iglesia. O él no le impide Claro. que vaya a la iglesia, que ella ejerza la fe en Cristo. Eso es lo que, como decía la hermana Alicia hoy, resaltaba eso. Ahora, si hay contienda, si hay problemas, si el hombre o la mujer no le deja ir a la iglesia y está a lo mejor peleando y dice, bueno, a mí no me gusta, yo me voy nomás, Ajá. bueno, hay que dejar que se vaya, porque uno no está sujeto, dice, a esclavitud. Claro. Dios nos hizo libre, ¿no es cierto? Y si esa persona quiere ir, bueno, toma su decisión. Bueno, no te preocupes, seguir sirviendo a Cristo, seguir firme en Él. Y como el versículo 14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Por qué? Porque por causa del hombre o la mujer que va a la iglesia, esa familia es santificada. Y ahí viene la otra palabra también en el libro de los Hechos que me viene. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vos puedes servir a Cristo, tu familia no, pero es santificada por medio de Cristo. Dice acá el comentario, yo digo, no el Señor, que Pablo dijo así. Ajá. Dice, no es que Pablo está dando simplemente su opinión al exponerse Ujú. de esa manera. Más bien aclara que no tiene una cita de Cristo que confirme lo que está exponiendo. Sin embargo, se expresa como quien tiene autoridad apostólica y está Ajá. bajo la inspiración divina. Del Espíritu, sí. Claro que Dios está de acuerdo en esa decisión también. Dice acá también el marido y la mujer, que habla de los que no son Ajá. creyentes, sería, ¿no? Cuando un creyente está casado con un incrédulo, tanto el matrimonio como los hijos que nacen de esa unión son legítimos delante de Dios. Por lo tanto, el creyente debe permanecer con el incrédulo y no procurar dividir el matrimonio ni el hogar. Además, debido a que es creyente, ese cónyuge pudiera influir de manera especial en el otro, de modo que decida aceptar a Cristo. Claro, por el mismo testimonio esposo o la esposa. En una oportunidad creo que Pedro decía que el marido sea ganado por la Sí. mujer por la conducta Por la de su conducta, mujer. exactamente. El marido incrédulo sea ganado por la conducta casta de la mujer, que sea respetuosa, que le trate bien al esposo, que sea amable. Entonces ahí va a decir, mira, realmente Hubo esa un mujer cambio. cambió, ella cambió, realmente está sirviendo a Dios, qué lindo, me gustaría yo también conocer a ese Cristo. O viceversa. Claro. A veces la mujer incrédula es ganada por su esposo cuando el esposo, ella recibe esa protección, ese amor, ese cariño, esa atención. Ahí ella también va a querer ceder. Eso es lo que está diciendo ahí, que uno no sabe, que por ahí puede llegar a ganar esa alma. Totalmente. Y bueno, gracias al Señor pudimos compartir algo que la mayoría de veces algunos están confundidos. Y ahora viene nuevamente la pregunta: ¿es necesario divorciarse, separarse, sí o no? Pero sabemos que, gracias al Señor, que Dios nunca estuvo de acuerdo con eso. Lo que nos están mirando, van a estar mirando el video, si tenés la posibilidad de arreglar tu matrimonio, bienvenido sea. Pero si no es así, Dios también avala esa decisión que tome mujer o hombre. Yo también quería decir estas últimas palabras, que Jesús, sea Dios, aborrece el divorcio. No está de acuerdo con el divorcio. Ahora, dice su palabra que a no ser por causa de fornicación, si la persona fue desleal, le engañó a su cónyuge, también hay una posibilidad
de que esto se pueda solucionar habiendo un reconcilio, habiendo perdón. Dios siempre opta por eso. Pero si la persona no quiere perdonar, no está mal divorciarse. Pero lo que se recomienda en la palabra, que hay que agotar todo lo que uno puede hacer, hasta lo imposible, por no separarse. Tratar de dar todo lo de uno por no separarse. Porque esto es lo que agrada a Dios. Humillarnos si es posible. Y tratar de hacer las cosas, claro, vamos a poner en claro, tampoco es estar siendo maltratada, golpeada, sí, abusada, tampoco es eso. Pero en lo que dependa de nosotros, siempre procurar salvar el matrimonio. ¿Sí? Entonces vemos que el divorcio no es de Dios. Pero también tenemos opciones que nos mandan la palabra. Y bueno, también quiero, como dijo Nico hoy, tenemos que escudriñar la Escritura, tenemos que estudiar, tenemos que ver. Creo que es un tema bastante amplio. Tal vez en otra oportunidad vamos a seguir con un poco más. Esto, que no va a ser el último programa. Vamos a buscar otro tema más y vamos a seguir hablando. Y como decía en el comienzo, era un tema bastante complicado porque a veces escuchamos enseñanzas que no corresponden a la palabra. Y la mayoría he escuchado te aconseja así, divorciarte y casarte con otra. Y hay un tema porque la Biblia también demanda a los cargos que son pastores, evangelistas, eso, que tienen que tener buen testimonio en ese sentido. Y bueno, y nosotros, nuestro consejo acá que podemos dar, la misma palabra lo resalta, que el Señor no quiere que se divorcie, que no se separe y que arregle la situación. Y como decía la hermana Alicia, pero también el Señor avala que tomemos otra decisión, tenemos otra opción. Y el Señor está de acuerdo en eso. Así que también le aconsejamos que usted hable con su pastor, si está pasando por algo que nosotros estuvimos hablando hoy, que vaya y le comente. Pero si hay violencia, usted tiene todo el derecho de acercarse a la autoridad y denunciar a el maltrato que le está haciendo. Así que bueno, hasta acá llegamos y esperemos que les pueda ayudar la palabra, les pueda dar un poco de conocimiento, y sabemos que si usted ora a Dios, Dios tiene en abundancia. Así que bueno, nos vamos a estar viendo en el próximo video y que el Señor le bendiga a cada uno y gracias por su tiempo. Así que Dios le bendiga.